Hola a todos, hoy es 3 de mayo, martes 3 de mayo de 2022. Les damos la bienvenida al podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Este es nuestro capítulo número 18 y estamos analizando la película Midsommar, una película de 2019. Ya todos saben, y los que no saben, que estén llegando nuevos a nuestro podcast, les damos la bienvenida y les avisamos que en este podcast vamos a discutir esta película con spoilers de principio a fin. Pero entonces quiero presentar a las personas que están hoy con nosotros en el diván. En el primer cojín tenemos a Olga. Orinaste en el árbol ancestral Echavarría. Aunque me toque de primera, me toca. Vamos a ver si va a ser la frase más larga la mía. Bueno, muy buenas noches, feliz de estar por acá nuevamente con ustedes. Y pues, a mí no me gusta mucho este género, me da ganas de vomitar, pero bueno, me gustó mucho que esta película tiene un enfoque diferente, pues, como del terror y de esas escenas grotescas. Entonces, bueno, tiene sus cosas positivas que ya hablaremos. Listo. Seguimos con el segundo cojín del diván donde tenemos a Ani. ¿Tomaste fotos al libro sagrado? Miranda. Uy, yo no me habría aguantado tampoco, la verdad. Bueno, es un placer estar acá. Personalmente me encantó la película, de todo mi gusto, y muy interesante que ya discutiremos. Súper, en el tercer cojín tenemos a Carlos. Toma este Viagra inhalado, barba. Muy buenas noches, muchachos. Lo bueno es que yo todavía traigo fuerza en el brazo para darle duro a la película. Felicitaciones, Carlos. Un placer estar con ustedes. Muy buenas noches a todos. Una película efectivamente compleja, ruda, tiene demasiadas alegorías. Una película de principio de terror, que como que no es mi género, siento que no me iba a aportar. Pero por el contrario descubrí un género muy interesante, muy atractivo, muy bien planteado. Mucho que discutir sobre esta película, pero vamos al cuarto cojín donde tenemos a Rafa. Vas a cumplir 72 años mañana y yo sé que te encanta jugar al incesto. Uy, terrible eso. Yo le tenía otra. Rafael, oh Dios mío, ¿saltó o se cayó? Miranda. No, yo digo que se cayó. Ush. Se cayó del zarzo. Pues ese es un dicho muy de acá, ¿no? Como Sí. se cayó del zarzo. Es como alguien caído del zarzo, es como medio idiota. Como... Pero los que se cayeron a esa piedra, desde esa piedra a esa piedra, no estaban caídos del zarzo, estaban. No, esa caída, esa caída a mí me impactó tanto la primera vez que vi esta película. Ay, no. Y las tomas son... esta es la tercera vez que la veo. La vi otra vez a mí me repugnó. Como una actividad de clase, la vimos una alumna y yo. Ella me propuso porque estábamos analizando películas, estábamos haciendo algo parecido a lo de este podcast como actividad, y pues una alumna se había quedado sola, entonces ella me propuso: Rafa, hacelo vos conmigo la discusión de la película y vemos esta película. Entonces yo, cuando la terminé de ver, fui donde ella y le dije: Ni, ¿vos qué me pusiste a ver? Sí, tiene escenas muy impactantes, muy impresionantes. Es una película dirigida por Ari Aster, famoso por otra película de terror también muy famosa de estos últimos años, que se llama Hereditario. Una película muy impactante también, con unas tomas muy fuertes, también muy grotescas, pero con una gran diferencia. Esta película es una película que tiene un colorido y una iluminación muy poco comunes para una película de este género. Y yo no sé, yo todavía tengo la pregunta de si esto es terror, es horror, ¿qué es? ¿Es suspenso? No sé, es algo raro para mí, y me gustaría más adelante de pronto que tratemos de aclarar eso. Pero quiero que empecemos hoy, entonces ya entremos en materia en nuestras secciones con Ani, con la parte de construcción de mundo. Ok, bueno, yo me puse como a anotar todas las referencias a la cultura nórdica que veía, porque vi un montón. Entonces me empecé a anotar eso para poder hablar de la construcción de mundo. Acá tenemos una construcción muy particular porque estamos tomando algo así como un pueblo congelado en el tiempo, cuya misión es expandirse, pero no demasiado, siempre mantenerse como en el mismo número. Entonces ellos lo que hacen es que mantienen rituales que para nosotros en la actualidad son salvajadas, pero que hace 500 años era lo más habitual.
Por ejemplo, cuando sacrificaban doncellas vírgenes a los volcanes para que los volcanes no hicieran erupción. Cosas como estas son cosas que vemos en esta película. A mí me impresionó, una de las cosas que más me llamó la atención fue el juego que hicieron toda la película con el número 9. Son 9 las vidas que se sacrifican, los ciclos de la vida son múltiplos de 9, todas las sumas dan 9 siempre, o sea, de 18, 18, 36, bueno, ahí se me fue la tabla de multiplicar, pero si nos vamos así, allá, 36, 54 y 54, 72, 72 siendo el último número, múltiplo de 9 antes de pasar al 90, y por eso la vida termina en ese momento. Otra de las cosas que había era que las runas tenían sentido con todas las situaciones. Los hombres solían tener runas que querían decir guerrero, que querían decir defensa. Las mujeres, en cambio, estaban asociadas con la parte de la riqueza, con la parte de la fecundidad. Los colores también era algo que resaltaba mucho en ese caso, porque a medida que iba pasando el tiempo iban pasando de tonos azules a siempre rojos. Antes eran más azules, naranjas, y al final ya del ritual iban siendo rojos. Otra de las cosas impresionantes fue la parte de lo del flautista de Hamelin en el mural, que a la final termina siendo que cada cierto tiempo una persona sale al exterior, hace que sus amigos o conocidos se interesen por participar en el festival y los lleva. Y eso lleva a honor y a reconocimiento por parte de su gente. Entonces tenemos lo que mencionábamos, una comunidad pequeña que no debe crecer demasiado, pero que está creciendo constantemente. Una cosa curiosa, a nuestra obra. Estábamos hablando de los atuendos del pueblo y era muy curioso, algo que me pareció gracioso fue que antes de entrar al pueblo hubiera un aviso que decía que separen las migraciones hacia el pueblo, pero en sueco. Entonces, si traían gente del exterior, pues habría sido mejor ponerlo en varios idiomas. Pero en fin, eso ya digamos que es una pequeña cosita. Pero es muy, muy, digamos, curioso que los suecos, las personas de alrededor, supieran lo que se hacía en ese lugar y a pesar de eso se seguían permitiendo ese tipo de sacrificios. Otra cosa que fue muy, muy característica como de esta construcción que se hizo fue el lugar que ellos llamaban que era como un templo. Las construcciones, sobre todo vikingas y bueno, de esa época se caracterizaban mucho por las formas así fuertes, altas y en madera. Supongo que también para mantener el calor. Pues ahí sí estaré pecando por ignorante, no estoy muy segura de eso, pero sí se caracterizaban por esa parte. Ahí de hecho creo que una iglesia vikinga que se mantiene hoy en día, que es como del año 1100 y que está hecha totalmente en madera. Así que bueno, todo esto son referencias muy directas a la cultura vikinga y que tal vez en su momento rituales como este eran llevados a cabo. Sabemos pues que los entierros, por ejemplo, se incendiaba la persona con su barco, porque se decía que cuando llegara al borde del mundo, pues caería el Hel, que era el Helheim, que era el infierno de ellos. Así que sí, yo lo que veo es como una aldea, que crearon una aldea con costumbres que en este momento son completamente irrisorias para nosotros, pero muy achapadas a la antigüedad. Y que tanto así que ellos buscaban sangre nueva para mantener su pueblo y veían también la muerte como una especie de ascensión y como un reciclaje de vida. Y bueno, lo más impresionante también, los espantapájaros, cómo usaban a los impíos como espantapájaros de carne, lindo, sí, a modo de castigo, pero también de purificación de su alma, porque al fin y al cabo una de las más impresionantes fue Simon, que le ponían también flores en su cadáver y le pusieron alas y lo pusieron como si estuviera ascendiendo y bueno, en fin, son como simbologías muy de eso. Y bueno, también está el hecho de que sea todo tan florido. Y una última cosa para mencionar es que ellos decían que ellos dedicaban este festival al dios Ymir. Y yo me puse a buscar y es el dios fundador de los gigantes. O sea, fue uno de los primeros, el primer gigante, el que fundó la raza de los gigantes. Y ya eso es como lo que tenía yo para mencionar. De Hagrid. Sí, de Hagrid. Bueno, yo acabo de caer en cuenta que no dijimos de qué se trataba la película. Ay, verdad. Sí, no. Pues ya entonces, les conté todo yo. Ya, ahí les contaste mucho. Yo pues sí. Creo que ni siquiera mencionamos el título. No, sí, yo al principio sí lo mencioné. Se llama sí. Midsommar.
película de 2019 dirigida por Ari Aster. La sinopsis que nos trae IMDb es esta. Una pareja viaja al norte de Europa para visitar el festival del solsticio de verano de un lugar, de un pueblo en zona rural de Suecia. Y esto todo empieza como como un retiro, un viaje idílico que rápidamente empieza a involucionar para volverse una competencia bizarra y violenta en las manos de un culto pagano. Esa es la sinopsis de IMDb. Bueno, Perdón, pero la sinopsis no me parece que está tan no, exacta a lo que es, tampoco me parece. porque no es una pareja, sino un grupo Y no es de una personas. competencia tampoco. Tampoco es ninguna competencia, No, sí hay sino una que competencia al final, pero yo creo que no es el centro de la película. no, No. porque hace parte del ritual. Sí. Más bien lo que hay es un ritual. Ujú. Un ritual de primavera, un ritual de apareamiento, de renovación de Que la no es una vida. competencia. Sí, no está Sí, muy... no. Parece que la persona que hizo la sinopsis no lo hubiera visto, sino que la miró así. Le dio miedo. De pronto le dio miedo. Y yo creo que lo de la pareja, pues digamos que sí es una pareja y Hay dos pero, parejas sí. dentro del grupo, Sí. pero no está centrado en la pareja, el asunto no está centrado en la Ujú. pareja. Entonces, sí, está un poquito, no está muy bien la sinopsis. Está Esta vez desajustada. no me agradó la sinopsis. Sí, estamos de acuerdo, a mí tampoco. Carlos, ¿vos qué, qué ibas a decir? Oigan, a mí yo leí al principio que era una película perturbadora, dice ahí en Netflix, trae escenas de violencia perturbadora. Yo no sabía realmente qué esperar, pero ya que la terminé de ver, me quedé como que con mucha curiosidad y le estuve buscando y rascando y viendo otros comentarios de otros compañeros y me encontré algo bien interesante. En esto de construcción de mundo, resulta que hay una crítica muy fuerte al cristianismo. De hecho, el nombre de los personajes no es mera curiosidad. Dani, que es la actriz principal, Florence Pugh, su nombre resulta que tiene raíces judías. Hace rato estábamos comentando de temas judíos, ¿verdad? Dani viene de raíces judías y su significado es juez divino. Vaya, ella siendo la Ay, espectadora final. perdón, pero pues yo también, no por la película, pero porque me gusta mucho leer la Biblia y investigar temas bíblicos. Mi juez es Dios, significa pues Daniel completo. No sé si Dani, al ser más cortico, sea diferente, pero Daniel y Daniela sería mi juez es Dios. Y también me pareció muy paradójico, Ujú. porque es una persona, o sea, ese nombre bíblico denota que es una persona que está sometida a la voluntad de Dios. Entonces Bien, esto me pareció paradójico con el papel que ella tiene dentro de la película, porque yo también aclaro. en la sinopsis faltó decir eso, ¿cierto? Sí, Que sí, de sí. ese grupo de amigos prácticamente queda una sola persona. Sí. Pero también ella digamos que ahí es juez, porque a la final ella elige quién es la última Ujú. sangre. A eso iba. De ahí el nombre que de lo que yo encontré, y disculpa Olga que no, yo no tengo ese conocimiento efectivamente, pero ahí justamente la referencia hacía juez divino, y bueno, en este caso, pues ella como la espectadora final, ella a fin de cuenta es nombrada la reina y es la que tiene que emitir el juicio final de, pues vas a ser tú el elegido, ¿verdad? Está Christian, que es el novio o la pareja, Ujú. pues, y que pues Cristian obviamente hace una referencia al cristianismo. Está Joshua el muchacho de Ujú. color, que pues evidentemente hace referencia al José de la religión católica o cristiana, ¿no? Y está Pele, que es el nombre, según por ahí decía, se transforma en Pedro, que es el apóstol que no fue del todo fiel a Jesús. Este, híjole, muy, muy, muy difícil el entender todas estas alegorías, pero me parece importante mencionarlo porque es parte de esa construcción del mundo y de cómo hicieron justamente una crítica tan fuerte con esa fiesta pagana, con esa fiesta que es un ataque directo a la religión, ¿no? Tomando
como decía Ani, echábamos a las vírgenes al volcán. Bueno, en este caso, la niña termina dándole a un oso ese sentido, ¿no? El oso, y que a su vez contiene al elegido por ese Dios. Es pues, muy difícil, francamente, sentir, pero muy buena construcción de mundo respecto a cómo hicieron esa crítica hacia el cristianismo, ¿no? Era lo que yo quería comentar. Hay una cosa con respecto al personaje de Pelle, porque él desde el principio había tenido un gran interés en que ella fuera. O sea, él sí llevaba a todos sus amigos, pero él tenía un gran interés en que ella fuera. Y una vez llegan a ella, el que los recibe, a ella él le dice, bienvenida a casa. Entonces es un detalle que ya uno empieza a ver, uy, aquí hay algo, ellos eligieron algo. También quería hacer un comentario con respecto y esto les puedo asegurar que es un asunto completamente casual, que empezando mayo, cerca de estas mismas fechas donde ocurre la película, estamos analizándola en nuestro podcast. Vamos a hacer un festival de mitad de verano. Muy correcto. Sí, interesante. Oigan, otro comentario importante. Había otra película que se llamaba The Wicker Man, en 1970 y tantos, sí, que de alguna manera es una similitud también de lo que vemos en esta película. Por ahí luego les he hecho una reseña de lo que es el Wicker Man, se las recomiendo también que la busquen. Es también muy alegórica, muy centrada en este tipo de temas, no necesariamente de terror, pero sí una macabreza ahí medio extraña y difícil de comprender. Y un comentario adicional, bien lo señaló Annie, aparece muchas veces el tema del espantapájaros. Yo no lo caché al principio, pero resulta que en el departamento de Christian hay un cuadro de un espantapájaros. Y después por ahí vi que hace muchas alegorías, también muchas referencias al Mago de Oz. Y específicamente al personaje del espantapájaros, ¿no? Yo no lo caché en sí en la película, pero para ustedes que ya la vieron y para quienes apenas la van a volver a ver, les recomiendo mucho checar este tipo de detallitos. En cuanto a construcción de mundo, uno no se da cuenta, pero están ahí. Una cantidad de alegorías impresionante, una construcción de mundo de verdad digna de reconocer. Ahí sí, impresionante cómo hicieron todo Yo tengo mundo. mucha curiosidad por saber una persona de ese país qué pensaría de esta película. Yo les puedo contar. Porque es construcción de mundo, es construcción de mundo nórdico, construcción de mundo verano nórdico donde prácticamente no se pone el sol, construcción de mundo que implica unas costumbres pues paganas antiguas que pues yo no sabía de los suecos, pero sí de los celtas, que los celtas mataban gente por muchos motivos. Por ejemplo, si ellos querían saber cómo iba a resultar un asunto, ellos hacían un asesinato ritual y de acuerdo a las manchas que la sangre de la persona dejaba sobre una piedra, había un intérprete y entonces él interpretaba ahí cómo iba a resultar. Este viaje va a salir bien o mal, este matrimonio conviene, en fin. Pero entonces, cosas que en otras épocas donde el mundo era muy intrigante, muy extraño, donde los fenómenos no tenían explicación, uno dice, bueno, pues no digamos que eso estaba bien hecho, pero era de alguna manera una manera en que la gente lidió con el mundo que le tocó vivir. Pero, y bueno, y también era una manera de deshacerse de esclavos. Y aquí en América, en Sudamérica, había mucha guerra ritual, había mucho salir a buscar enemigos para podérselos ofrecer. Los aztecas, pues, al sol, y los incas también por su lado hacían más o menos lo mismo. En fin. Pero hoy en día, donde ya sabemos que el sol, pues, no es un carro, ni hay un dios ahí montado, y donde ya sabemos que ellos no tienen hambre ni sed de sangre para poder traer fertilidad a la tierra. En fin, hoy en día es muy extraño. Entonces yo esta película la vi, pues me tanto. disculpan, como gente loca. Pues es que Pues no es para tan mí raro. es como un pueblo de psicópatas. Sí. Eso total, pero no es tan raro. Nada más Pero me miren los gustó, terraplanistas. pero me gustó mucho
que la muchacha que inicialmente era la que no cuadraba, no encajaba, no hallaba cómo vivir, no podía resolver sus asuntos y que ella, yo decía, me identifico total, cuando ella los miraba como, ¿cierto? ¿Esta gente qué? Y ellos estaban ahí, ay, sí, es que somos antropólogos. Y, y ella estaba como, no. Y Pele muerto de la risa, antropólogo. Sí, cierto. Entonces, me gustó mucho el vuelco. A mí siempre, yo creo que por eso es que soy escritora y me gustan los cuentos y sobre todo las novelas en las que ocurre eso, ¿cierto? Donde existe la paradoja, donde el desadaptado es el que se adapta, donde el extraño es el que resulta ser la solución. En fin, me encanta el vuelco que da la película. Disfruté mucho visualmente de la película. Sí, uff. Llena de color. Es Hermoso. impresionante Y la fotografía de esta decoración, película. o sea, ese ambiente nórdico, yo me acordaba pues de las revistas de decoración y todo eso, pues que también me gusta mucho, porque me parece muy acogedorcito. Yo decía, qué paradoja también tan buena, donde le presentan a uno esa casa encantadora, toda linda, y bueno, más bien me quedo callada y seguimos con la siguiente Sí, sección. yo creo que ahí vamos tocando un montón de cosas Y que vamos tenemos que empezar a tocando, tocar. sí. Bueno, pero entonces yo quiero llegar como a esta parte. Uf, El mural. Hay muchas cosas para decir, entonces primero voy a hacer esto. sí, claro. Hermoso, sí. Si ustedes se fijan a la izquierda, o sea, este mural que nos lo muestran al principio de la película, cuenta toda la historia. O Toda la sea, historia. a la izquierda ustedes tienen a la hermana de Dani con sus papás, Dani en la mitad, la muerte Sí. les corta con esa manguera, pues como el hilo vital, el hilo rojo, el lazo que lo sostenía, pero al mismo tiempo las mangueras eran aquello que la hermana utilizó para matarlos y suicidarse. Sí. En el siguiente cuadro uno ve a Dani llorando al novio que realmente no quiere estar con ella, pero bueno, la está consolando y Pele por allá arriba como un buitre, como Sí. pendiente de ella. Después Pele los lleva como el flautista de Hamelin. Ya me encantó el detalle del sombrerito de Arlequín de Mark. Sí. Y al final, si ustedes se dan cuenta, él también tiene ese sombrerito Ujú. en la escena del sacrificio. Sí, horrible. Josh aparece con todos sus libros. Christian aparece triste, miserable, desesperado. Llegan a todo este ritual. Aparece arriba en el aire las dos figuras que saltan de la piedra. Ay, Y aparece ya a la derecha un montón de muertos mientras todos bailan bajo la luz del sol. ¿Cierto? O sea, este mural que nos muestran al principio de la película cuenta la historia entera. Y esta es una lo que les va a película, pasar. sí, y es una película buenísima para uno devolverse y mirar lo que aparece en el fondo. Por ejemplo, algo que no nos muestran exactamente en cámara, nos muestran ya una vez que ocurrió, es como el hechizo que le hacen a Christian en la comida, que ella pone sus vellos púbicos en la comida que le va a dar a él, y también lo hechiza con su menstruación. Eso a mí me acordó muchísimo a algo que pasa, o sea, eso Eso se hace ocurre acá. todavía aquí en Antioquia. Sí. Hay Sí. lugares donde a usted le dicen, si usted va a tal pueblo, no reciba nada. Tome solamente bebidas que estén enlatadas, que tengan su tapa. No vaya a recibir nunca un jugo porque le aseguro que va a tener menstruación de alguien. Sí. Es un hechizo muy famoso en todo el mundo que supuestamente va a amarrar al hombre a una mujer en particular. Lo de los vellos públicos es igual. Entonces aquí muestran en uno de esos carteles, justo cuando pasan al lado del oso, en uno de los momentos más, de las líneas más divertidas de la película, que es cuando Simon dice, bueno, y vamos a ignorar el oso que está ahí. Y le dice Yo el otro, también pensé lo sí, mismo. es un oso. Yo, ay, Sí. Ya se ve, es un animal A ver. totote, ¿no? Sí, ¿para qué sí, tienen un mira, oso en es una un oso. jaula? Y al Que final de hecho supimos para qué lo sale. tenían. Sí. Claro, Pero bueno, ya sale en la entrando, escena ahí, en algún momento de la película, al principio, justamente sale el oso y la niña chiquita, ¿no? la niña chiquita. Ah, sí. Ah, Este ya. cuadro. Cuando Sí, sí. Dani está acostada en la cama. Sí, y en algún momento también hay unos cuadros donde muestran el oso en llamas. Sí. O sea, eso empieza a aparecer un montón de imágenes al fondo que narran un montón de cosas que van a pasar. Uno las entiende cuando la ve por segunda vez. Cuando pasan. Sí. Viéndolo la primera vez uno no sabe. Uno no entiende todas estas imágenes. No, pero ya te para lo empezar. empiezas a imaginar, dices, a ver, hay un oso, Sí, de sí. terror, y pues lo van a quemar.
Sí, o cuando duermen la Yo primera pensé, noche, que muestran un momento la pared de la casa donde están y muestran una persona enterrándose un cuchillo para que caiga la sangre en el trigo. Sí. yo pensé que era peor. Yo esperaba que el oso iba a despedazar a alguno. Yo también Menos pensé mal que no se lo fue iban a así. comer. Yo estaba esperando que hicieran una cosa así como de circo romano, Sí, pero pero menos mal no fue así. ellos todos lo tenían bajo Tengo una control. imaginación más calenturienta que la del guionista de película. Más, como más salvaje, más Sí, porque yo violenta. pensé que eso era la función del oso ahí. Yo Sí. estaba frunciendo el trasero que, ay, ya van a sacar ese oso. Y yo también pensé que en algún momento iban a encerrar al oso muerto de hambre con alguno de ellos. Ya Ay, la no. primera vez que Yo yo la estaba vi, segura que así iban a matar a los hombres. yo la primera vez que la vi, a mí se me olvidó hacia el final el oso. Se me había olvidado ya. Y cuando volvió a aparecer, yo, ay, el oso, claro. Bueno, pero entonces con respecto a qué diría Freud, ahorita Olga estaba tocando este tema. Freud tiene un texto precioso que se llama Tótem y Tabú, donde habla del animismo. Y el animismo es el origen de todo el pensamiento religioso. Es en esa época en que no teníamos forma de explicar un montón de Los fenómenos naturales, fenómenos. entonces les dábamos identidades, asumíamos fuerzas que tenían personalidad. Entonces, si los dioses griegos eran caprichosos, eran orgullosos, Egoístas, celosos, egoístas, infieles, y de ellos todo. movían el mundo Hedonistas. a su capricho, ¿cierto? Y entonces ese, digamos, es una de las formas del animismo, pero entonces en otras civilizaciones ancestrales, las fuerzas de la naturaleza, hace unos episodios Dani nos hablaba que entonces el lobo tenía tal simbología, mientras que el zorro tal otra, en Japón, en México el motivo del jaguar hacía referencia a la importancia que tenía el jaguar para esas culturas, lo mismo la Y el serpiente coyote. emplumada, el coyote, eh, el águila que se para sobre el cactus con una serpiente en sus Así garras, es. que es todo un simbolismo del inicio de donde se fundó Tenochtitlán. Entonces, Paréntesis. dale, dale. Esto del coyote, bueno, aquí yo, han de saber que yo vivo justamente en Coyoacán. Mm. Coyoacán es el nombre y basado justamente en el nombre del coyote, ¿no? Y tenemos una fuente de los coyotes que es un espectáculo, una joya, de verdad, una fuente padrísima. Para quien venga a México, no puede dejar de ir al centro de Coyoacán y, por supuesto, ver la fuente de los coyotes. Ya, termine el No, paréntesis. súper. Bueno, Muy No, interesante, el Carla. coyote era como un mensajero ¿cierto? En el imaginario pues de esos pueblos de allá, me parece muy el mictal. interesante. Mm. Y Como aquí, un puente entre vivos y muertos, una sí. cosa así. El mictal, Y fíjense, exactamente. en casi todas las culturas hubo algún tipo de De espíritu de la mensajero. naturaleza, de mensajero. Ujú. Entonces la naturaleza aquí en Antioquia, por ejemplo, tiene la madre monte, en otras partes hablamos de Gaia. Y bueno, y todo eso es el fenómeno del animismo, de cómo tratamos de explicar aquello que no podemos entender. Y empezamos a construir el tabú. Y el tabú, digamos que el primer tabú más común histórico es el tabú del incesto, que en cada cultura toma alguna forma diferente. Entonces, en esta cultura que nos presentaron aquí, vemos que ellos necesitan traer gente de afuera, aunque de manera programada hacen algunas prácticas endogámicas para producir un oráculo, ¿cierto? Entonces el tabú se justifica dentro del mismo pensamiento religioso, y, pero tienen sus formas de incesto. Eso como desde esa parte antropológica de esa parte de Freud de Tótem y Tabú, que a mí esta construcción me pareció increíble, me pareció muy especial. Una cosa que me encanta de la fotografía de esta película es que, bueno, hay un montón de sustancias psicotrópicas aquí que ellos los ponen a consumir en distintos momentos, y empiezan a distorsionarles la mirada. Ujú. Y llega un punto al final donde ya eso se sostiene de manera muy, muy fuerte, donde ya las flores en el tocado de ella están respirando. También me pareció un efecto impresionante. Bueno, Ujú. pero realmente la película empieza con un quiebre de salud mental de la hermana de Dani, un suicidio y asesinato dolorosísimo que también la persigue a ella como pesadillas. Cuando ella tiene el primer viaje con el hongo que le dan y llega como a un pequeño granero, ella abre, trata de lavarse la cara y en el espejo ve a su hermana con la manguera pegada con cinta a su boca. Em, y eso lo combinan con una relación requete tóxica que ella tiene con, Ah, con Christian. O sea, él sigue con ella porque qué pesar terminar con ella. Él quería terminar con ella, pero ocurrió la tragedia de la familia. Qué pena, Entonces, ¿no?
cómo rompo con ella, sí, qué tristeza, pues. Pero es una relación que está pegada de nada. Y ella Entonces, sabe de sobra que él no quiere estar con ella. sí, pero igual Ajá. ella sigue tratando como de acomodarse a él. Ella está tomando Ativan, que es una benzodiazepina, sirve como un ansiolítico. Ella no solamente está deprimida, sino que está sufriendo de ataques de ansiedad, tiene sus momentos de pánico. Y en mitad de todo eso, ella sabe completamente que él va a terminar con ella. Entonces, yo pienso que es también un viaje de transformación de ella, a partir de todo este proceso ella empieza a ver que este hombre realmente no le convenía y digamos que al final decide terminar con él. Él digamos que le pone punto final a su relación. Eh, me llamó muchísimo la atención como el personaje de Dani, o sea, la actuación de Florence Pugh que me parece, o sea, esta fue la película con la que yo la descubrí a ella, yo nunca la había visto en otro papel, no es su primer papel, pero fue el primero que yo vi. Y me encanta, me parece que le da una profundidad a su personaje que ningún otro de los personajes logra, pero la actuación de ella me pareció impresionante, Florence Pugh. Bueno, al principio hay una cosa que nos muestran que es el mural de las reinas de mayo. Y ese momento sí dije yo, ella va a ser reina de mayo, porque obviamente si nos están mostrando esto, es porque al final ella va, o sea, si esto ocurre, y bueno, y al principio también dicen, esto no ocurre sino cada 91 años, y no, obviamente si ocurre cada tantos años, va a ocurrir en la película, como en Avatar. Ustedes, no sé si recuerdan que en 500 años nadie ha domado a este pájaro grandote. Si nos dicen Sí. que hace 500 años no pasa, es porque obviamente en esta película va a pasar. Yo la Entonces, verdad nunca me pude aprender el nombre de esos pájaros. ay, yo no me No. acuerdo Uno de cómo se los llamaba. diseñadores era de Final Fantasy, Mm. entonces para mí se quedó con el nombre de Garuda y este es el día de hoy que le diré Garuda y por siempre. Porque eso es una de las bestias del juego de Final Fantasy. Sí. Bueno, hay una cosa de esta película también como desde la parte psicológica que es muy graciosa, que es un cliché de las películas de terror. Lo que pasa es que a veces los clichés están bien usados. Y es como vuelven despreciables e inmorales a los que van a morir. Nos muestran a unos personajes que transgreden normas, que no respetan unas normas y precisamente por eso van muriendo uno por uno. Y el que peor castigo Con recibe. excepción de la parejita primera. Pero ellos también empezaron a gritar, a cuestionar cómo se les Los ocurre, ustedes son unos ingleses. salvajes, en el momento del Pero ritual de los cualquier 72 años. persona normal lo hubiera hecho Pues eso. sí, y Claro. por eso Sí. los llevan precisamente. Pero sí, o sea, digamos que antropológicamente uno diría, no, yo cómo no voy a reaccionar de esa manera, pero ellos dentro de su Sí, cultura era lo normal. Entonces estos que vienen a cuestionar nuestra cultura, pero son los primeros que mueren, digamos que mientras las cosas se van poniendo más graves. Entonces casi que cada transgresión es un poquito más grave que la anterior. Ujú. Y así La los van peor sí es la de castigando Mark. uno por uno. Sí, la de Mark, qué tristeza. O sea, él va y orina en un árbol y resulta que casualmente era el árbol el de los árbol sagrado. ancestros. Ujú. Ese sí, pues, el más de malas. Ese Qué tino. actor, ese actor lo recuerdo yo mucho, pues, por las Crónicas de Narnia, la tercera película, que es la del viajero del Claro. alba. Él era Clarence Eustace Scrub. Era un niño fastidioso, pues un niño muy, muy, muy mala clase que a partir de Narnia logra convertirse en niño estándar número 5 como todos los niños, Pero es los niños de 15 años Narnia. después. Bueno, y este otro actor, William Jackson Harper, fue el que Pues hizo sí. de Josh, a él lo recuerdo yo por un papel espectacular en la comedia de The Good Place, que él es un filósofo experto en ética, pero es espectacular. Esa serie se la recomiendo muchísimo. Bueno, yo creo que hasta aquí lo que les quería contar como de esta parte de Freud. ¿Les parece si seguimos entonces con narrativas y lenguajes? Con Olga. Bueno, em, yo pienso que la película de terror de por sí tiene unos elementos muy propios en la narración. Y uno de los que más buen resultado puede dar es presentarle a uno lo desconocido, que es a uno, lo que a uno más le da miedo. Personas que se enfrentan por primera vez a un entorno que no tiene nada que ver con lo que ellos conocen y han vivido. Entonces uno sabe que va a haber un shock, un encontrón fuerte. Me gustó mucho
cómo hilaron todos los elementos de la historia, porque casi fue como una predestinación, como esta chica era la que estaba destinada a cumplir este papel. Entonces todo lo que le pasa a ella, que al principio parece absurdo, que al principio parece como un plan, como si todo eso estuviera predeterminado y ella simplemente estuviera, ¿cierto? Como cuando uno, muy fatalista pues la visión del argumento, como cuando en alguna época también de la historia las personas pensaron eso, que estábamos predestinados, que ya nuestra vida estaba escrita, que por más de que intentáramos hacerle el kit íbamos a terminar allá. Entonces, ese elemento pues de trasfondo de la historia me pareció interesante, la narración desde el punto de vista de la luz en vez de la oscuridad, porque generalmente o sea, fue paradójico en muchos aspectos la narración, porque siempre se supone que lo que nos da más miedo es la oscuridad a los humanos, entonces juegan todo el tiempo con ese temor que tenemos, vemos gente pues en lugares oscuros completamente o en penumbra y esas películas son oscurísimas, en este caso era todo lo contrario, era mucha luz. Sin embargo, era una luz como sobrenatural, tampoco era una luz natural, era una luz permanente, era una luz que no dejaba de dormir, era una luz de todas maneras para nosotros extraña y para esos personajes extraña. Ojo, para nosotros es diferente o anormal, pero estando en los polos es diferente. Estando ya más cerca de los polos cambia el sentido de la luz. Y bueno, yo me acordé mucho de mi profesora de etnolingüística. Podríamos hacer muchas historias de terror con los lingüistas que se van a explorar, porque la profesora de etnolingüística hacía trabajo de campo y convivía con estos grupos indígenas, y eso que son relativamente, digamos, normales para nosotros porque los estamos viendo por ahí, desafortunadamente a veces pidiendo limosna en Medellín y así. Ella trabajaba con un grupo en Verá que vivía, el territorio es entre Colombia y Panamá, porque por supuesto las fronteras nuestras absurdas no son las fronteras de ellos ancestrales. Sí, claro. Y ella nos contaba cosas que nosotros decíamos que, más o menos como esta película, ¿cierto? Que para nosotros es una cosa terrorífica. Cuando ellos seleccionaban un niño para que fuera como el chamán o el taita, pues que ellos llaman, todo lo que pasaba a ese niño, nosotros decíamos, ay, no. Y a ella le pasaron muchas cosas, ella estuvo a punto de ser expulsada 2 veces, entonces yo pensaba, bueno, listo, antropólogos y van a una comunidad por allá, ¿cierto? Hasta cierto punto uno dice, sí, se van a encontrar cosas extrañas, pero me parece muy bien contada la historia en el sentido de que todo el tiempo es como esa paradoja, luz en vez de oscuridad. Tú destacas la actuación de ella, pero a mí me gustó mucho el tipo que los invitó, ya me olvidó cómo se llamaba. Pele. Peli, me encantó la actuación de él. ¿Por qué? Porque cuando yo le creo a una persona, es decir, a veces se nota mucho que una persona está actuando Sí. y a veces uno no le cree. Pero en el caso de él, sí, uno lo veía como es como cuando un extranjero viene aquí a Colombia y dice, ay, pero ¿por qué? Y uno dice, pues que así es aquí. Y uno no le pone misterio a eso, pues no. Así somos, y eso así hace aquí. Ay, que la morcilla, una cosa de esa, ¿cierto? Sí. Sí, así es. Entonces me gustó mucho que él lo veía así, y todo el tiempo Me quedé esperando fue que se involucrara con ella, porque de alguna manera yo decía, este tipo le está... No, pero sí lo hizo, un besito al final. Sí, pero Sí, yo sí. pensé que iba a ser Rey de Mayo, una cosa así, que también iba a haber un ritual así horroroso, que si uno no está drogado no es capaz de hacer nada, porque ¿quién va a poder hacer alguna cosa con un poco de gente viéndolo a uno, aullando ahí? No, yo decía, porque esto tan espantoso, qué martirio. Pero Bueno, él le dieron una corona de ramas y tal, y le dieron el honor. pues no sé los hombres que pensaran. Para mí sería una cosa, no, es que no. Cada No. quien, cada quien. Entonces sí, me gustó mucho cómo estaba contada también en ese aspecto, en que la arquitectura contaba también su historia, en que los elementos del paisaje contaban su historia, en que esa montaña de la que se tiraron era el gigante. Nos lo mostraron en una toma así súper contundente. Aquí está el gigante que estamos adorando.
Y la manera muy particular que ellos tienen de ver la vida, también como nos la presentan, es que la vida es así, de esta edad, esta edad, ¿cierto? Tenemos un orden aquí, eso es muy nórdico, tenemos una estructura social y así es. Cuando la señora dijo, no, les voy a explicar, yo decía, pero ¿qué va a explicar? Sí. Y lo explicó, no, si es que veas así, es así, ¿no? Y es, pues como me gustó mucho cómo estaba contada la película, en especial por eso, por la paradoja constante, pues la oposición. Y me parece que esta chica también muestra lo que pasa cuando uno tiene depresión y hace ciertas cosas, hace ejercicio, cierto, se le van de la cabeza las cosas que lo tienen aplastado a uno. La Ujú. vimos riéndose, la vimos. Entonces yo pienso que en ese sentido, en el sentido de que ella, en medio del ritual, encontró un alivio para el dolor que sentía, ella dijo, este es mi lugar. Olga, Porque ¿sabes dentro, algo también que yo aquí anoté? En mitad del ritual, cuando ella estaba tan contenta, llega Cristian y se sienta y la vuelve a y le descomponer. daña, sí, le daña todo. Pero eso suele suceder pues cuando Mm, uno tiene la pareja equivocada. sí, total. Tóxica. Le Tóxica. daña todo, ¿no? Es verdad. Sí, La pareja equivocada, precisamente cuando uno está brillando, es que quiere bajarlo, ¿cierto? sí. Y ella estaba llamando demasiado la atención, ella estaba, ¿cierto? Entonces, me parece que en ese sentido, ese personaje es muy fuerte, me gustó mucho ese personaje, como fue en todos los aspectos, porque hasta en el físico. Yo decía, esto no hubiera funcionado físicamente con cualquier actriz, Mm. pero esta era perfecta, porque esta se ve súper nórdica. Independiente pues de que fuera muy gringa, que Estados Unidos y todo eso, pero Ella es me, británica, si no me equivoco. sí, Porque habla como británica, además. yo no la vi en inglés, la vi en español. No, yo la vi en La vi. inglés, pero se escuchaba como muy neutro el No, acento. ella sí hace el No es acento que muy escuchaba. neutro. De hecho, ella aparece en este momento, o sea, ella es una de las nuevas adquisiciones de Marvel, como la Ajá, ella es nueva Yelena. viuda negra. O sea, es la Sí, hermana de la viuda negra, pero se una roba el show. viudita. O sea, es un personaje espectacular porque esta muchacha es una actriz impresionante. Sí, Sí, tanto así. es En inglesa, la serie de Hawkeye, ella es la sensación. se roba el show. Se No, roba el yo show de pienso esa también que serie. era una historia bien contada y un personaje así, muy Sí, fuerte. Que lo enamora a uno, que lo envuelve, que uno está así pendiente de qué va a hacer. Hay gente que tiene una presencia escénica muy fuerte y esta muchacha es así. Hay gente que sale a escena y uno no ve nada más. total. Y esta muchacha tiene ese elemento, tiene esa capacidad de actuar. Y bueno, buena elección del director también. Yo pienso que un director, una de las cosas fuertes o una de los aciertos es saber elegir, saber escoger un protagonista así fuerte. Me gustó, ¿Sabes? a mí me gustó Un la buen, historia, un que hay buen escenas grotescas que me hicieron dar ganas de vomitar Mm, y que yo decía, ay, pero yo para qué tengo que estar viendo esto, porque a mí no me gusta eso, no me gusta sí. esas escenas que les mochan la cabeza, que en alguna ocasión yo vi una película, esa sí era una pareja que de malas cayeron en un hotel donde se hacían pues estos Ah, videos, en sí. esa época en que hacían videos de matar gente, hay gente que se excita sexualmente con Los eso, de en fin, videos snuff. es. Mm, Entonces ellos iban a ser como víctimas de eso y cómo tratan de escapar. Ah, eso es terrorífico para mí. Pero esa es una que yo dije, bueno, ya no más. No voy a ver eso. Porque a mí esas, pues, esos asesinatos horribles y eso que muestran que el cuchillo le sale por acá. No, eso para mí es. No, no, no. O sea, yo digo, ¿yo para qué voy a ver eso? No. sí. Pero así tapando la pantalla y todo, yo estaba atrapada por la historia. La historia era tan buena, porque a veces es violencia injustificada, mate y mate y mate, y porque sí. Pero Mm. en ese sentido, al menos había un propósito, pues, aunque fuera un propósito horroroso, pero al menos existía un propósito, una razón de ser de la violencia y de esas escenas horrorosas, ¿Sabes qué? Hay vomitivas. una cosa de la narrativa de esta película que a mí me encantó y es algo que, o sea, digamos, ahorita pues que hablaba de toda esa parte de Freud, cuando uno piensa en las películas de terror, Freud tiene todo un texto sobre lo ominoso y él habla mucho de lo repetitivo que se vuelve ominoso. Entonces una persona que, digamos, y eso lo utiliza mucho el cine, por ejemplo, la persona que se despierta y se da cuenta que está en el día anterior y se vuelve a despertar y se da cuenta que volvió a empezar el mismo día. El Eso día de es la algo, marmota. el día de la marmota, Feliz día de tu muerte, hay varias películas que están haciendo eso. Em,
lo ominoso como algo que empieza a perturbar, que puede que en sí mismo no sea algo perturbador, pero al repetirse y repetirse y repetirse empieza a ser perturbador. Hay una escena que era perturbadora en sí misma, que es el momento en que le destrozan la cabeza al anciano de 72 años que no murió con la caída, que esa caída fue horrible, la toma de él en el piso fracturado es horrible, y Todo después eso lo tapé. le quiebran la cabeza y es horrible. Y la toma de la quebrada de la cabeza la repiten varias veces. Y esa forma parte del ominoso. Yo, por eso esta película no sabría todavía si la clasifico como horror, terror. Y lo que pasa es que, a ver, hace tiempo yo había escuchado una clasificación de horror y terror que a mí me llamó mucho la atención. No sé si es una clasificación exacta. Con el terror hablaban mucho de las películas como las de Viernes 13, las de Jason Voorhees, que eran películas donde el terror viene de la anticipación de un peligro real. Entonces la típica escena en que sabes que van a matar al que sigue y va a entrar a un callejón donde la música empieza a subir de intensidad y uno dice, no entres allá. Y esa sensación de anticipación es el terror. Pero el horror, en esa definición que me dieron esa vez, tenía que ver con el punto de quiebre de la lógica. Cuando te sacan de aquello que entiendes como posible, como real, ahí entra la parte del horror. Porque la reacción ante el terror es escapar o pelear. Pero la reacción ante el horror es la parálisis. Y a mí esa definición me gustó mucho, me pareció muy interesante. Entonces pensaba yo en todas esas películas que uno ve, las de Freddy Krueger combinan las dos cosas. Las de Freddy Krueger te sacan de la lógica del mundo, no te das ni cuenta de cuándo te dormiste, pero estás en un lugar que controla él completamente. Esta película a mí me parece difícil de clasificar en ese sentido. Y eso me gusta que no caiga como completamente. Yo pienso que es como una mezcla de terror psicológico y terror de ese. Como no está en un lado completamente ni en el otro, sino que hay elementos de uno y otro. Sí, y eso me gusta. A mí me gusta mucho. Porque también hay un elemento sobrenatural ahí, el asunto de no solo de las drogas, sino también como de los hechizos, de todas esas cosas así de cuando le dicen al tipo no puedes hablar, o sea, él está bajo el efecto de alguna sustancia o de alguna cosa pues que le hicieron, entonces ahí está como el elemento sobrenatural también gravitando a lo largo de la historia. Y hay una cosa que sería muy bonita si no fuera en el contexto de esta película, y es la comunidad. Ah, sí. Ah, exacto. Porque la comunidad aquí comparte todo, incluso el dolor, el placer sexual, el dolor de la tortura de estarse quemando. Es que yo pienso que ahí ella más o menos se curó del ataque de Discúlpeme. pánico cuando las mujeres compartieron con ella ese momento, porque siempre ella tenía que estar sola, esconderse, porque sabía que los demás no iban a recibir bien la expresión del dolor que ella sentía. Y entonces reprimir, ocultar, esconder, aparentar, la estaba matando. Cuando estas mujeres la agarran y todas gritan y todas lloran con ella, ella, claro, siente ese descanso tan grande de que ellas, de alguna manera, repartiendo ese dolor entre todas esas Sí. mujeres, el dolor fue más pequeño. Y fíjense Entonces que no yo hay una digo que sola por eso palabra, y eso lo entendimos todos. ella Ajá. se fue acomodando. Sí. Sí. A mí me dio risa porque esa escena me acordó a las mujeres que, yo no sé si en todas partes, pero sé que acá sí, les pagaban para que lloraran a los difuntos. Las Sí, plañideras. todavía en el Chocó, Eso, las las plañideras. No me acordaba el nombre, pero sí ellas. Me acordó de eso y yo, pues Todavía. es que, o sea, es como ese sentido de que alguien llore por ti, ¿sí? Así que le estaban siendo empáticas y eso ella la conectó. A mí me dio mucha curiosidad, fue cuando empezaron a gemir con la chica. Eso sí me pareció muy... O sea, Uy. ellos llevaron el concepto de sexo en un lugar público a un nivel muy distinto. Sí. No, y a mí la que más, ya que cuando yo dije, no, ya esto es el colmo, es cuando la otra empieza a empujarle a él las nalgas. Y Sí. como, uy, no. Yo Yo pensé Se fue el que juez solito. Déjelo. yo que era así una de las jóvenes, pero no, era la viejita mueca. Sí, sí. Oiga, yo me quedé con una duda muy fuerte. Hablan de los 16 afectos. Le busqué por todos lados. ¿Alguien sabe de qué se trata? Uno de ellos es el grief. No me queda clara la traducción de grief. ¿Es una pena, es un dolor, es un lamento? No sé exactamente qué quisieron decir con grief en la película, pero habla de 16 afectos, sobre todo cuando le está enseñando su Biblia, ¿no? Y que dice, mira, es que aquí están representados en estas imágenes y en estas runas.
no me quedó claro cuáles son los 16 efectos. Mm, Realmente era una Pero pregunta. ese libro sagrado, eso sí me pareció como una sátira a los libros sagrados. mm. Sí, Como, claro. bueno, usted ve esto como sin Es la sentido, Biblia, así ¿no? son todos. No, Y y con que, manchones como de un niño de preescolar. Y uno dice, Dices, Sí, sí, aquí hay porque, un porque es una sentido persona como importantísimo. con deficiencia Mm. mental. y eso lo interpretamos los sabios. Sí, exacto. Ajá. Y uno mira la historia de los oráculos y era esa era la Sí, historia. inclusive el oráculo era sentado debajo de una palmera y era el sonido de las hojitas lo que supuestamente le murmuraba lo que decían los dioses. Uno, pues por supuesto, uno dice, ¿qué es? Y seguramente la persona, como ocurre hoy en día con muchos adivinos, simplemente miraba, es fuerte, está como enfermoso, está peleado con la mujer, entonces de ahí sacaba, cierto, deducciones más o menos las posibilidades que podían Ujú. presentar. Pero a mí sí me pareció el asunto del libro sagrado una sátira a los textos sagrados y a la gente que se basa en esos textos pues para vivir, que hay Sí, muchas religiones del libro, Ujú, ujú. sí, pues de la Biblia, pues, tomaban sus lecciones de vida de este tipo de lecciones de fuentes. vida. Entonces vamos con Carlos. Pues vamos a las lecciones de vida. Un terror diferente, un terror. O sea, yo recordaba dos tipos de terror. No sé cuál era la definición de horror y terror, no me quedaba claro. El terror era o bien El Exorcista o Jaws, ¿no? Tiburón, que te deja una mentalidad perturbada. Eso es lo que yo entendía como terror o como horror. Después me quedé pensando, cuando nos sugirió Rafa esta película, que bueno, yo creo que a lo mejor terror tiene que ver con cosas sobrenaturales y horror al tener que ver con hechos de la vida real, como por ejemplo un asesino en serie, cosas de asesinatos, no sé, a lo mejor era algo que tenía que ver por ahí, pero lo que me encontré es un terror muy sofisticado, una redefinición del terror que no genera pavor, no te genera esa sensación de, puta, aquí está el pinche diablo respirándote atrás en la nuca, ¿no? La película de entrada me recordó un poquito a Hotel California, de que puedes entrar cuando quieras, pero no puedes salir nunca, ¿no? También me recordó una situación bien importante. Yo que he sido viajero, que me ha tocado llegar a lugares en forma de residente, digamos, llegar a vivir a un lugar remoto, que fue lo que pasó en esta película, este, pero es muy difícil para quienes llegamos a un país así, no tenemos las costumbres, no tenemos la educación, no vimos las mismas caricaturas, las mismas canciones de cuna, no tenemos las mismas costumbres, cultura, etcétera. Entonces es muy difícil llegar a una situación así y tenemos que entender que bueno, esto por experiencia propia, ¿verdad? A mí no me gusta llegar a un país así. Ok, llegas, voy a decir, a Canadá, llegas a Estados Unidos, llegas a Japón y de repente te instalas, pero me cae que no conoces absolutamente nada. Y quería hacer aquí el comentario o la pauta de esto, porque el problema más grave que presenta esta película son los retos verdaderamente fuertes. El miedo a la muerte, el dolor, las relaciones tóxicas de pareja, que era un poquito la sección de Rafa de lo que nos diría Freud. Pero a fin de cuentas, esta chava está viviendo una realidad que nos puede pasar a cualquier persona y llevar o sobrellevar la forma de cómo presentan aquí la forma de sobrellevar la muerte de una familia, te quedaste huérfano, estás plenamente consciente de que te quedaste solo en el mundo. Para llegar a focalizar eso, para las personas, refiriéndome al tiempo real, a la vida real, las personas que tienen una situación de pérdida de este calibre, híjole, no es absolutamente nada fácil. Se requiere esto que mencionaba Ani hace ratito, ese sentido de pertenencia a una comunidad. Y en la película justamente lo que presentan es ese superar tu situación, lo que te pasó, que se dice bien fácil, a través de adquirir una nueva familia, una nueva vida, una nueva forma de ser. Y lo relaciono justamente con cuando yo llegué
pues ahora sí que de inmigrante, ¿no? A un lugar donde todo el mundo te ve raro. Ejemplo, en Japón. En Japón todo el mundo tiene los ojos rasgados. Yo les decía los ojos de regalo. Que los abra, que los abra. Y entonces yo era el chico raro de la escena, de la colonia, de donde estuviera. Pues yo tenía los ojos grandes, los ojos normales de americano, ¿verdad? Evidentemente de occidental. Entonces yo era un sujeto absolutamente extraño, pero me tuve que ir inmiscuyendo en esa comunidad, ¿no? Hasta llegar a pertenecer realmente a esa comunidad. Y entonces te das cuenta de que tienes que entender ese círculo de la vida. Me gusta mucho cómo lo presenta en la película, en el sentido de que lo maneja por fases de 18 años. Decía Annie, de 9 por 2, 18. 9 años de invierno, que es lo primero que presenta la foto que nos presentaba Rafa hace ratito, el escenario. Mil disculpas, muchachos. Lapsus calamity. Así. Mil disculpas. Como decía Chespirito, ¿qué me habrá querido decir? Se me chispoteó. Bueno. Mil disculpas, Rafa. Esta escena, el póster principal de la película, justamente arranca con el invierno, ¿no? Con la calavera ahí en el invierno, luego sigue la primavera, va pasando verano y otoño, que es justamente los 18, es el final de una primera parte de la vida, 36 la segunda parte, de los 36 a los 54, una tercera ocasión, y hasta los 72, que pues ya entendiendo que es la cuarta estación de la vida, ¿no? Curiosamente, pues lo que decía Annie, todos múltiplos de 9, muy matemática la película. Ay, yo quería mencionar algo sobre eso. En la numerología, el 9 tiene un significado como el fin de un ciclo. También podría verse por ahí. Eso me recordó a mí a la pedagogía Waldorf, porque la pedagogía Waldorf, digamos que hay cosas muy lindas en esa pedagogía, pero le fue revelada a este pedagogo en el éter. Y era una pedagogía, así lo dice, sí. Así lo define él. En el éter se le reveló la pedagogía Waldorf. Sí. Y entonces obviamente ya eso le dice a uno pues algo, o sea, uno como académico dice, bueno, hay pues como en términos de rigurosidad no es como un argumento muy fuerte. Y él tiene una división también de las edades de la niñez, que digamos este Waldorf decía pues que era una división muy lógica, que era de cada 7 años. Pero entonces, según esa clasificación, un niño de 8 años y un niño de 14 están exactamente en la misma etapa. Y de los 14 a los 21 están exactamente en la misma etapa. Entonces son algunas cosas que parecieran muy arbitrarias, pero que desde cierta visión mágica, animista, ellos le dan significado. Entonces, fíjate, la numerología habla de esto como un final de ciclo, entonces utilicemos eso para hablar de los ciclos. Y se vuelve una construcción, a mí me parece muy interesante esas construcciones antropológicas. Bueno, esto que estás mencionando es importante para lo que yo iba a continuar diciendo, que era ese cierre que le dan a la poderosa y terrible bestia, el oso, ¿no? Contigo nos deshacemos de nuestros más profundos afectos. Sigo sin entender eso de los afectos que tenemos, ¿no? Te enviamos al descanso más profundo para que reflexiones sobre tu maldad. Eso me gustó mucho de la película. Eso llevándolo a la vida real, pues sí, efectivamente, todos quisiéramos enterrar al mal, pero el mal ahí está presente, siempre está latente y siempre podemos caer. Como le pasó a esta chava, cayó desafortunadamente en la desgracia de un caso de bipolaridad que termina en suicidio y termina en homicidio hasta de los papás. Y la forma de recuperarse justamente pues es buscando una nueva vida, buscando una nueva forma de existir, una nueva forma de ser, de integrarse nuevamente a la vida, al círculo de la vida. Entonces, toda esta reflexión era precisamente por el mensaje que quiero comentarles el día de hoy. ¿Vale la pena abrir? Sí, claro, vale la pena conocer, vale la pena probar, pero muchachos, por favor, investíguenle un poquito a dónde van a ir a dar, ¿no? No vaya siendo que les den un coctelito, que trae quién sabe qué caldo de hongos y té de chón, por decir algo, les van a dar ahí quién sabe qué cosas. Está bien probar un coctelito, pero de verdad,
chéquenle que trae el coctelito, ¿no? Y lo digo particularmente por los jóvenes. Hace algunos años circulaban mensajes de que en tu bebida, en la disco, en el antro, donde le quieran decir, te daban algún polvito, algo, y perdías el conocimiento y acto seguido aparecías en una bañera llena de hielo, así como la película que vimos la semana pasada, pero ya sin riñones, ¿no? Muchachos, está bien probar, está bien recuperar, está bien probar una nueva vida, pero de verdad ténganse mucho cuidado. Creo que esa es la reflexión que me deja esta película. Es un tema de mucho cuidado, es un tema de mucho sentido de precaución. Entonces, de verdad, ténganse mucho cuidado con a dónde van, con quién salen, con quién se juntan y sobre todo, qué se meten. Ahí se los dejo de tarea. Curiosamente, esta película me parece que está llena de lecciones de vida, a pesar de que yo nunca esperaba encontrar ninguna lección de vida en una película de este tipo. Ujú. Por ejemplo, en el caso de las relaciones amorosas, la presión de grupo, la... Yo pienso que, pues, aunque hay muchas cosas que decir, yo no creo que este muchacho fuera malo, simplemente no quería estar con ella. Realmente no estaba enamorado de ella, ella era una molestia y sus problemas eran él estaba agobiado con los problemas de ella, él no podía ayudarla, sabía que no, él no podía hacer nada para que ella se sintiera mejor, tampoco quería, o sea, ella era un problema del que él necesitaba salir. Y eso pues no lo hace a uno malo, nos ha pasado eventualmente que no queremos estar con alguien, Uh-huh. a todos nos ha pasado. Y Uh-huh. uno, yo pienso que lo difícil en las relaciones amorosas es eso, encontrarse a alguien con cuyos problemas uno esté dispuesto a lidiar. Y hay personas a las que uno dice, no, pues a mí no me interesa, pues no. Ay, pero ayúdame, yo quiero superarme. Pues no, busque usted ayuda por su ladito, Trabaja supérese en ti. usted. Sí, pero yo no, pues Habiendo 7.000 millones de personas, búscate otra. sí, no, Sí. sí, y hay cosas que uno está dispuesto a aguantar y otras que no. Y todo el mundo aguanta cosas distintas. Pues afortunadamente, si no, ninguno tendríamos pareja. Finalmente encuentra uno quien se lo aguante a uno y uno a quien aguantarse. Entonces simplemente el muchacho no quería estar con ella. Era demasiado evidente y ella lo sabía y ella lo sentía. Entonces yo pienso que lecciones de vida, desde mi punto de vista, una, pues aunque hay muchas, pero voy a decir que una es no forzar nada, no forzar relaciones, no forzar a nadie a estar con uno, no forzar tampoco el estado de ánimo. Si esta chica no hubiera llegado allá, no sé, hubiera terminado, yo siempre pensé eso también. Esta se va a terminar ofreciendo de voluntaria, se va a matar aquí porque estaba sufriendo tanto y lo que había pasado con la familia la tenía tan mal. O sea, me gustó mucho la historia porque me desconecté de los asuntos pues del terror clásico que son tan desagradables. Cuando el chico le habla de los papás y ella inmediatamente, ay, no, no, me tengo que ir a esconder a Uy, llorar como sí. suelo hacer, Esa escena ¿cierto? es muy dolorosa, Es muy. muy dolorosa. Entonces, no hay que forzar. Si necesito llorar, lloro. ¿Por qué no me pueden ver llorar? Si no pueden con eso, que se vayan. Si se van, no pasa nada. O sea, era como el temor de ella estar sola. No quería estar sola. Pues yo Entonces, también así creo fuera que, que la perdón. rechazaran. Sí, no, yo también creo que es que ella sentía el rechazo de los amigos de él hacia ella, entonces también por Claro. eso era como que, pues yo no quiero llorar enfrente de ellos porque yo sé que me van a mirar mal, yo sé que lo van a tomar mal y ellos muchas veces la hacían sentir así, sobre todo Mark, que era el que más la hacía sentir así. Sí, pero creo que al final ella aprendió. Sí, yo sí creo. Pues sí, después Esto es de lo todas que llorando yo con ella. siento, esto es lo que yo soy, lidie con eso como pueda. Y Sí. así, eso es lo que uno tiene que hacer. Arde en el Ahora infierno. necesito llorar, que no te gusta, Sí, lo siento. Mm. Pues ella tuvo que pasar por todo ese proceso tan espantoso para entender eso. Y la otra lección también es ella. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? De pronto el mundo civilizado, normal. citadino, sí, es entre comillas normal, en el que ella estaba, no era su lugar. Sí, o hasta Y ciertos precisamente, círculos. sí, y precisamente ese espacio, esa comunidad, eso era lo que ella necesitaba. Ahí encajó, ahí fue como una piecita de estas de rompecabezas, clic. Y eso le ocurre a uno también.
O sea, hay ocasiones en que uno no se encuentra, no está cómodo, uno no, aquí no encajo, yo no soy de aquí y de pronto encuentra su lugar. Y yo pienso que esa es otra, aparte de la pareja, otra búsqueda que uno permanentemente como ser humano está haciendo y cuando la encuentra, pues es una gran fortuna, así sea en esto. Pero ella encontró su lugar. De hecho, ese Entonces, es el final de la película, por eso sonríe al final, porque encontró su lugar en la vida. sí, Sí, como que todo cae en su lugar, todo Sí, queda organizado y queda sí. cómoda. Yo de lecciones saqué varias cosas. Primero, a ver, hay algo que utilizan las personas con conducta criminal para hacerle daño a personas inocentes. Utilizan la decencia de esas personas. Entonces les piden ayuda y la gente con deseo de ayudar termina cayendo en alguna trampa. En este caso, a ellos les ofrecían cosas que ellos no sabían qué eran, pero ellos, como por decencia, por no ser groseros, terminaban recibiendo todo. E incluso cuando empiezan a pasar tantas cosas, empiezan a desaparecer personas del grupo de ellos, y ellos siguen, como todavía no tienen confirmación de que estas personas les han hecho daño, siguen siendo decentes, tratando de no ser groseros, hasta que Cristian al final recibe ese último trago, y ese último trago es el que lo termina de condenar. Es ya él queda a merced de todos ellos. Entonces sí, o sea, a veces hay que priorizar un poco el autocuidado. Hay que cuidarse uno mismo porque a veces por decencia termina uno sacrificando demasiado. Por no ser grosero, termina uno haciendo demasiados sacrificios. En el caso de ella al principio estaba sacrificando su vida, su felicidad, tratando de que alguien no la abandonara. En ese momento ella se sentía sola, estaba aferrada a cualquier pizca de cariño que pudiera recibir, a pesar de que ella sabía cómo él ya quería alejarse de ella. Pero entonces ella, por no enojarlo, terminaba aceptando un montón de cosas. Entonces, para mí eso fue una de las lecciones. Y otra lección que yo creo que es tal vez la más importante, si vas a orinar en un árbol, asegúrate que no sea el árbol de los ancestros de nadie. O Entonces, preguntar dónde se puede orinar. sí. Yo les hago una pregunta. ¿Creen que lo hubiéramos podido hacer mejor? sí. Yo la verdad le habría puesto como algo más de sentido común a Christian, porque es que en el momento en que ella ve que se están llevando a Simon para una cabaña, ella es como, pero no lo estás viendo. Y Christian está, no sé, yo quiero ser mente abierta. Es como, a ver, se están llevando a Simon a una cabaña, ella nunca se habría ido, Connie desapareció. Mm. Y ya cuando él ve el pie de Connie con la runa, porque también pues qué querían decir las runas, o sea, la runa tallada que quería decir humano. Entonces ahí fue como, ups, ella tenía razón. Entonces es Ya, como fue el demasiado tarde. típico de las películas de Destino Final, donde siempre hay una persona que les advierte qué va a pasar y ninguno la escucha. Pero esto sí era mucho más el colmo, o sea, tenía las pruebas delante. Así que haberle dado un poquito más de peso, porque es que el problema del personaje de Dani es que tiene tanta fuerza que opaca a los demás. Entonces el personaje de Christian, que debía ser al menos un poquito más fuerte o igual de fuerte, quedó como el tonto de la película. Al que muere de último por de buenas, pero no por inteligente. Así que sí, yo habría como dado un poquito más de fuerza a Christian, porque sí, pobrecito, quedó completamente ignorado. Aunque yo pues amé que al final él fuera el que muriera incendiando un oso, lo debo confesar, pero sí, eso lo habría hecho mejor. De resto, yo creo que no habría cambiado nada más. Es que uno lo detesta tanto que es como, sí, muera. Como si, muérete, lo mereces. Carlos. A mí me llama la atención que ahora no hemos platicado de la música y tiene buena Aquí lo música la tengo película. Muy desglosado. buena. Muy Sí. buena música, música celta que platicabas Sueca. hace Sí, ratito. nórdica. Sueca. Sí. Nórdica, la verdad es que suena preciosa y muy bien encajada en todo instante en la película, la música. Hay Sí, algunas sí. cosas que son muy desagradables. Yo no le, o sea, decía Olga, es que el desfiguro, ¿no? No tenía ningún sentido mostrar ese tipo de escenas. Creo que el error de la película es meterle horror. No le veo ningún sentido. La película habría tenido un sentido igual de bueno, igual de fabuloso, si no se hubiera clasificado quizás como una película de terror. Y si le hubiéramos quitado las escenas de la mamá ahogada, ¿no? Que sale el bulto, nada más le abren la bolsa del cadáver. Al papá también. La escena de la hermana suicida.
creo que esas escenas, la verdad, no aportan nada, se entiende que es parte de la historia, pero siento que si hubiéramos quitado eso, le habría dado el mismo tono de todo colorido en la película y habría sido menos aterrorizante, por así llamarlo. Me gustó mucho cómo encajó todo, pero a la vez, si yo hubiera de cambiarle algo, puta, métanle el Christian, efectivamente, métanle dos dedos más de frente al pobrecito, ¿no? Que se dé cuenta de cómo está pasando la cosa. Ella también, a fin de cuentas, estoy un poquito en discordancia con ustedes. Yo siento que ella quizás no se estaba dando cuenta de la relación tóxica que estaba viviendo. Ella necesitaba afecto, entonces ella misma no se daba cuenta de lo tóxico de su situación. Quizás habría cambiado también esa parte. Y por último, me quedó la parte de los oráculos. Hay una escena en la cual el oráculo se pone la cara de Mark. Pero no Eso? era él, no, No, no eso era lo el oráculo. aclararon en el guión está aclarado eso. El que se Eso yo pone no la lo... cara de Mark es el que lo mató, Ah, es él, que esa era como su venganza y pues sí, terminan pero se lo disfrazándolo de queda viendo así payaso como de de... Arlequín. Sí. Eso no venía al caso. Pero bueno, son las cosas que yo le habría cambiado. Yo estoy en Yo, desacuerdo ah, con eso que dijiste como de los muertos, porque me parece que toda especialmente mostrar a su familia al principio, le da el peso del dolor de ella. Y ese peso del dolor de ella es central para esta trama, porque el personaje de ella tiene una transformación increíble hacia el final. Entonces, arrancar desde ese punto tan doloroso y tan bajo para ella hace que, digamos, que su esplendor al final sea mucho más grande. Un esplendor completamente ominoso, salido de un montón de muertes, pero es un esplendor al fin y al cabo. ¿Qué vas a decir, Olga? Perdón. yo iba, pero ya terminaste con lo No, yo no he que, dicho todavía lo mío. bueno, digo ya lo que, cómo lo Sí. hubiera hecho yo mejor. Bueno, eh, yo pienso que ella sí se daba cuenta de lo tóxica de la relación porque ella intentaba no molestar. Cualquiera que haya estado en una relación tóxica sabe que eso es así, Sí. que uno sabe que el tipo se va a enojar si uno le dice por qué llevas una hora chateando con tu amiga. Entonces uno se hace loco el que no le importa, aunque uno esté por dentro, cierto, consumido. Y ella trataba de no molestar y sobre todo de no molestar a los amigos, porque sabía que los amigos lo influenciaban mucho a él. O sea, ella ya se había pillado toda la dinámica del asunto, pero ella insistía en mantenerse al lado de una persona que no quería estar con ella. Ante la alternativa de estar sola, prefería estar con él, que es muy deprimente. O sea, es una situación de esas es increíblemente triste. Aunque no se acuerde de tu cumpleaños. Si yo hubiera sido la directora de esta película, hubiera hecho algunos cambios muy importantes. Primero, estoy de acuerdo con lo que dicen de Christian. Para mí, lo bacano hubiera sido que el espíritu de ese oso lo hubiera poseído al final. Y en vez de estar por ahí todo bobo, estuviera furioso. Poseyera a esa muchacha furiosamente, se comportara como el pelele que es, pero furioso, en fin, o sea, como que el espíritu de ese oso lo poseyera al final y entonces verlo en esa piel tendría más sentido. Que, bueno, eso por una parte. Por otra parte, las escenas de sexo, hay una relación y Rafa lo sabe mejor que yo, lo ha estudiado más que yo, pero yo sé que eso existe, sexo-muerte. Y de alguna manera ellos son enganchados, hay una trampa fatal en muchas ocasiones en la que el sexo lleva a la persona a la muerte. Entonces yo no hubiera convertido el sexo en algo como tan desagradable de ver y de experimentar. Yo hubiera hecho unas escenas de pronto más atractivas para los hombres, pero que desembocaran en la muerte fatalmente. O sea, yo no hubiera hecho ese ritual horroroso, yo hubiera puesto un oso a poseer a esta mujer y la gente podía estar escondida, pues rendijando, pero no así, puede ser de esa manera. A mí esa escena no me gustó, mejor dicho. Yo la hubiera cambiado totalmente, la hubiera transformado, a Cristian también lo hubiera transformado. Siempre fue un pelele desde el principio, me parecía que hacía cosas que uno decía, este sí es bobo. Por ejemplo, cuando quería hacer el mismo tema de la tesis del compañero, Sí. cuando era todo metido pues ahí donde no lo llamaban, cuando yo decía, pues ese tipo tan bobo. Pero
Pero yo lo hubiera puesto más oso, más como a este lo seleccionamos porque sus características, porque yo pienso que era algo así, como que ellos estudiaron el grupo y dijeron a este le toca tal papel, a este le toca tal, como que ellos ya tuvieran un guión y de acuerdo a las características de cada uno encajaban en los personajes. Entonces lo hubiera puesto más oso, más que simboliza el oso para ellos, porque yo me acuerdo en otra película que vi de vikingos que el oso representaba como la fuerza de la tribu. Entonces, de alguna manera, él era la fuerza de la tribu, era el que la sangre nueva, el que iba a impedir que existiera la hemofilia y todo eso que trae la endogamia. Entonces, bueno, la escena de sexo lo hubiera cambiado, a Christian lo hubiera cambiado, y pues a mí no me gusta, yo tampoco hubiera mostrado esa cara destrozada de esa señora con el ojo por acá, o sea, eso a mí me da ganas de vomitar. Entonces, yo no quiero estar con náuseas, pues, dirigiendo una película con náuseas, porque el director, claro, tiene que sentar y mirar cómo quedó, si es creíble, si de pronto repitamos, no sé qué, métale más sangre por acá, no. Entonces, yo no lo hubiera hecho porque a mí eso me da ganas de vomitar y no me gusta y en muchas ocasiones me parece que es innecesario. Hay escenas que son muy fuertes y no hay que mostrar, pues, caras destrozadas. Entonces, le hubiera quitado eso. Pero en general a mí me gustó la película, me pareció bien hecha visualmente, la música me pareció perfecta, le da una atmósfera a la película muy chévere y en general me gustó a pesar de que no soy fan de este género y por mi cuenta jamás voy a mirar. Pero esta película me gustó porque tiene muchos elementos pues que encajan más como en el terror psicológico. Ve, ahorita que Carlos está hablando de la música, yo tenía un asunto ahí para comentar de la música que tiene que ver con la atmósfera que se construye en esta película. Y es, o sea, ellos siempre utilizaron durante toda la película esos instrumentos, esos sonidos muy nórdicos, muy suecos. Y hay una escena muy al principio que empieza a sonar, en música esto se llama un ostinato, es un motivo musical que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Y empieza a volverse fastidioso al punto de llegar a ser ominoso, a ser perturbador. Y es, a mí el uso en general de esa característica ominosa de la película me gustó mucho. Digamos que más allá de las escenas de barbarie, que también estoy de acuerdo, a mí no, eso no me produce terror, sino uy, se me activan las neuronas de espejo, me duele todo. Entonces sí, me parece muy impresionante, pero no es lo que me produce horror, no es lo que me perturba. Pienso que el cuento de este culto pagano que hay aquí es mucho más perturbador en sí mismo. Entonces yo creo que se puede enfatizar sobre eso. ¿Qué le hubiera cambiado yo a esta película? Que la gente del pueblo son pésimos mentirosos, pero pésimos. Cuando les dicen a ellos, no, es que Simon se fue en un camión sin ti pero él no hubiera hecho eso. No, no, es que era para no perder tiempo. O sea, es una escena muy forzada, una mentira muy forzada, muy mal metida. Y al final cuando Christian le entregan el vaso y él pregunta, ay, ¿esto qué tiene? Son unas hierbas, Aguas sí, minerales. sí, Y eso se ve rojito. Vigorizante sexual. sí, no, porque el vigorizante se le entregan, se lo echan así en espolvoreado No, a ese es para paralizarlo. Sí, Sí, lo ponen a inhalar no, sí, a un inhalar humo. un vapor, sí, sí, sí. sí, El eso cuento era es para que que, no me pudiera mover. eso, pero cuando a él le entregan el último trago que se lo entrega a esta muchacha rubia, bueno, con esa muchacha rubia, todas eran rubias, pero esa muchacha que Parecía está jugo de conversando con maracuyá. él, que él le pregunta y es, no, tiene unas hierbas, ¿pero qué hacen? Ah, te conectan como con la esencia. O sea, unas mentiras, pero pues, que uno dice, contame una de Gigantescas. vaqueros. Yo hubiera cambiado eso, porque realmente, o sea, lo que ustedes dicen en general me gusta pues como los cambios. Christian como personaje, yo pienso que es muy cliché. Es muy Muy cliché, pelele, sí, y es el que queremos que muera porque ha mostrado por todos sus pelele, defectos y no le vemos nada bueno. O sea, le por copiaba la idea de tesis mequetrefe. al compañero, era un mequetrefe, era un mal novio, bueno, infiel además de todo. Entonces viene como ese moralismo de la película de terror. Y sí me parece que eso es muy cliché. De todos modos, en esta película a mí me parece que los clichés funcionan muy bien, en general. En general funcionan bien. De pronto ese de él me saca un poquito, porque yo creo que la actuación de ella
sostiene toda la película, la sostiene muy bien. Y Pele me parece que es el buitre, el típico amigo que está en la zona del amigo como esperando. Sí, Así está alrededor así, sí, como esperando a ver si Christian se va. sí, sí. Y de alguna manera ya metiendo la cizañita. Sí, Uno sabe cuando un tipo le habla mal de la pareja de uno, le gusta. sí, Así es. total. Pues Y supuestamente el amigo de él. sí, sí. Sí, Hasta que le Pero planta un beso a la reina. Aunque sí, personalmente, pues, que se quede con pensé él. que iba a ser Eso está peor. mejor prospecto. sí, Sí, pues con psicópata todo, pues, asesino, de un culto Sí, asesino, pero sí, pues realmente ella ya pero, también es parte de eso, entonces pero a ya, sí, ella sí, le ya encajó, entonces gustó ya queda ser bien. del ella, culto ella asesino. ya encajó, entonces bien. Ya todos hablamos de lo que nos lo hubiéramos cambiado, ¿cierto? Listo. Bueno, Sí. uy, llegamos entonces a esta parte final. Em, bueno, la próxima película. La próxima película se llama Héroe, protagonizada por Jet Li. Aparecen otro montón de actores también muy reconocidos. Dani, ¿cómo es? Dani Yeo. Ay, Dani, ¿cómo es? La chica, No, me refiero al que está haciendo de Ip Man en todas las películas de Ip Man. Él es uno de los personajes principales también aquí. Una historia, es una historia preciosa, con una Donnie cinematografía muy Yen. especial. Donnie Yen, ese es el que estaba yo pensando. Una película muy recomendada, que esperamos que la disfrutes mucho, que nos acompañe la próxima semana. Entonces quiero que contemos sobre nuestras redes. Empezamos con Olga. Olga Chavarría, escritora, mi fanpage en Facebook, Olga Chavarría, escritora en Instagram, Olga Chavarría, escritora en TikTok y en Wattpad. Mi usuario es muy difícil, pero búsquenme Olga Chavarría, que ahí me encuentran. Ay, Sí. mi sitio web, olgachavarría.com. Bueno, Olga Nos ya ha estamos riendo estado... con la imagen del oso. Ay, nos pusiste la que era, no. Eso es lo que intento siempre, cerrar con la imagen que es. La despedida. pobre oso, Y Cristian con esa carita, qué pecado, despidiéndose de nosotros también. no tenía Eh, otra. Bueno, no, les recomiendo mucho que busquen esa cuenta de Wattpad de Olga, que ha estado publicando unos escritos muy interesantes y de verdad vale la pena que vayan y la busquen. Los invito también a buscar mi libro en Amazon, Historias desde el Olvido. Muy contento con la forma como la gente ha ido respondiendo a los relatos que hay, a las canciones. Les agradezco mucho a todos los que me han dejado comentarios, reseñas. Y bueno, sigamos entonces con las Musidramas. redes. ¿Cómo? Musidramas. Musidramas. Sigamos con las redes de Ani. Ok, siguen siendo las mismas por el momento. Ana Isabel Miranda Chavarría en Facebook y en Instagram Aranía28. Bueno, Carlos. Ok, yo estoy como Cabarsal, Facebook, Twitter, Instagram, cabarsal.com, ya con eso, ¿no? ¿Y Rafa? Bueno, yo estoy en Facebook como Rafa Miranda Escritor. Me encuentran también como Miranda Historias. En Instagram me encuentran como Raf Miranda Mus. Los invito también a seguir a nuestro podcast. Nos pueden enviar correos a historiasdivan@gmail.com. Nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube con el nombre de Historias al Diván. Háganle clic a la campanita, suscríbanse, déjenos un me gusta, déjenos sus comentarios que son muy especiales para nosotros. También recomiéndenle este podcast a alguien. Recomiéndennos películas que quieren que discutamos aquí en el podcast. Es muy divertido cuando empezamos a tener ese diálogo, porque cuando nos han escrito esas cosas siempre sale algo interesante de ahí. También nos pueden seguir en Facebook, en nuestra página facebook.com/historias.al.divan, en Instagram como historias.divan. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana. Recuerden que también estamos en Spotify, en Google, en Google Podcast, en Amazon. Y bueno, este ha sido todo por hoy, el podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Un abrazo y chao. Chao. Adiós. Chao.